Una de las grandes cuestiones a resolver en medio del conflicto matrimonial es que uno de los dos debe estar dispuesto a dar el primer paso. Sí, el primer paso para bajar la velocidad del conflicto y en todo caso detenerlo. La pregunta que quiero hacerle es, ¿quién debe ser el que dé el primer paso? Le voy a contar una historia. Cuando Jesse Owens, el atleta estadounidense de raza negra, fue a los Juegos Olímpicos de Berlín, en Alemania, en 1936, la situación no era nada amistosa para Owens. En esos Juegos, Hitler quería demostrar la superioridad de la raza aria sobre todas las demás, pero sobre todo sobre la raza negra. Owens era un atleta muy destacado, ya poseía el récord mundial de salto de longitud con 8.01 metros y un año antes había establecido 3 récords mundiales en un solo día. Cuando Owens estaba ya en la pista y antes de dar su primer salto, vio a un alemán alto y rubio que estaba practicando saltos de longitud con mucha facilidad y muy cercanos a los 8 metros que era su récord. Así que Owens se puso nervioso. Se puso tan nervioso que en sus 2 primeros saltos cometió faltas y estaba a punto de ser eliminado si fallaba el tercer salto. En ese momento, el alemán se acercó a Owens y se presentó amistosamente como Luz Long y se puso a conversar con él a la vista de todo el estadio, dándole palabras de aliento a Jesse Owens, su supuesto enemigo, allí en el régimen nazi. Finalmente Owens clasificó. Estableció un récord olímpico con 8.13 metros y obtuvo una de sus 4 medallas de oro en esos Juegos Olímpicos. La primera persona en felicitar a Owens allá en el podio fue Luz Long, a la vista de todos, incluido Adolfo Hitler. Jesse Owens nunca más volvió a ver a Long, porque el alemán murió en la Segunda Guerra Mundial. Así que, tiempo después, Owens escribió esto: ustedes podrán derretir todas las medallas y los trofeos que tengo, pero no serían suficientes para cubrir la amistad de 24 quilates que sentí por Luz Long. Esa profunda amistad de Owens con Luz Long, fallecido en la guerra, comenzó con un primer paso que aquel joven atleta alemán dio para animar a Owens en su momento de mayor tensión en un estadio que estaba volcado en su contra. Un primer paso, se da cuenta, es suficiente para romper un ciclo negativo, un conflicto que parece imposible de resolver con todo en contra. Y eso mismo ocurre en las relaciones matrimoniales. Muchos que llegan buscando respuestas de qué hacer frente a sus conflictos matrimoniales preguntan qué deben hacer para detener sus conflictos que parecen interminables. La respuesta no es fácil y tampoco parece ser justa, pero es una sola. Escuche bien. El que se considere a sí mismo más maduro dé el primer paso para detener el conflicto. El que se considere a sí mismo más maduro dé el primer paso para detener el conflicto. Y voy a la palabra de Dios, a la Biblia. Allá en Hebreos, en el capítulo 5, el versículo 14, el autor a los Hebreos dice: el alimento sólido es para los que ya han alcanzado la madurez, para los que pueden discernir entre el bien y el mal, y han ejercitado su capacidad de tomar decisiones. Otra versión dice de madurez como aquel que ha crecido espiritualmente, que sigue en obediencia a Jesús y que esa decisión le permite recibir sabiduría para tomar decisiones correctas en su vida y en sus relaciones. Mire, se lo digo de esta manera. Cuando llega el conflicto entre los cónyuges, por cualquier circunstancia o por cualquier razón, que aquí por cierto hemos hablado anteriormente,
Puede ser por razones económicas, por razones familiares, por la crianza de los hijos, por la vida sexual, por los malos hábitos, por celos, por infidelidad, por la administración del dinero, etcétera, etcétera. Entonces se entra en una especie de círculo vicioso que va escalando en espiral. Un conflicto inicial lleva a otro y a otro y a otro sin límite. En medio de los enojos, de los gritos o de las actitudes ofensivas que solo dan cuerda al conflicto, la única manera de bajar la velocidad a la que está girando el conflicto, incluso de detenerlo, es cuando uno de los dos actúa con madurez, como lo dice el autor a los Hebreos. Quien se considere más maduro en esa relación debe dar el primer paso para bajar el volumen de la voz, para hacer un silencio necesario y luego hablar con prudencia, buscando la reconciliación, para identificar la fuente de fricción, para atenderla y discernir lo correcto de aquello que no lo es, para enfocarlo en el sentido de la dirección de Dios. El cónyuge maduro da el primer paso. Y quizás se esté preguntando si acaso esto es justo. Si acaso es justo que a usted siempre le toque dar el primer paso. La respuesta es que efectivamente no es justo. Por supuesto que no es justo. Pero no se trata de justicia. No se trata de un pretendido equilibrio que debe existir entre ella y yo. No se trata de que ayer fui yo quien dio el primer paso, así que ahora le toca a ella. Ni siquiera importa si se sintió herido usted primero. No se trata de eso. Se trata de comerse el orgullo y de buscar por encima de todo, de esforzarse en salir del conflicto egoísta y hacer lo que dice Hebreos, que quienes han alcanzado madurez son los que pueden discernir entre el bien y el mal y lo pueden hacer tomando decisiones correctas para su vida matrimonial. Así que ya lo adivinó. ¿Cree que es la esposa o el esposo maduro en su relación matrimonial? Pues bien, es usted quien debe dar el primer paso. No es su cónyuge, es usted. Porque ha entendido que se trata de obedecer a Dios en todo, como lo dice su palabra. Ahora la pregunta que quiero dejarle en esta ocasión es, ¿cómo dará usted ese primer paso para detener el conflicto en su relación matrimonial? Pedir perdón es un buen primer paso. Dar las gracias también lo es. Mostrarse amable y servicial también lo es. En fin, usted lo sabe. Pero dé ese primer paso y Dios le fortalecerá para hacerlo. Recuerde que en el ministerio Llamados a Cambiar estamos para ayudarle. Dios le bendiga.